La aplicación de productos fitosanitarios en zonas periurbanas es una temática que en los últimos tiempos ha tenido alcance público. Esto se da en un marco donde hay grandes avances tecnológicos, no solo en maquinaria agrícola, sino también en los productos aplicados que mayormente son de banda verde. A continuación en AgroTV, Pedro Leiva del INTA Pergamino nos brinda datos técnicos para hacer una aplicación, por un lado, más eficiente y por otro lado, más responsable. El especialista en protección vegetal, Pedro Daniel Leiva, repasa los aspectos importantes a tener en cuenta para realizar aplicaciones de fitosanitarios de manera eficiente y evitar derivas hacia zonas urbanas o poblados. En primer lugar, se requiere, profesionalizar la actividad. O sea, que exista un monitoreo previo del problema fitosanitario a tratar con una adecuada prescripción de producto y dosis de acuerdo al problema que hay y una receta de aplicación. Las situaciones no son todas iguales. Por ejemplo, si yo voy a tratar una plaga en el verano y hace mucho calor, la prescripción será una, y si yo voy a hacer un control de malezas en agosto, septiembre, donde no hay cultivo, la prescripción será otra. Pero debe haber una supervisión técnica, en primer lugar. ¿Con qué tecnologías y manejo cuenta el productor para evitar las derivas? Hoy la tecnología está muy desarrollada. Podríamos tener desde pastillas antideriva, o sea, pastillas especiales para evitar que el producto se corra demasiado distancia respecto del objetivo a tratar. Aspectos prácticos como pueden llegar a ser la altura de la barra de aspersión en un equipo terrestre, que normalmente, dadas las velocidades elevadas a que sobre todo los equipos automotrices circulan, genera problemas de deriva. Si yo hago la combinación de una pastilla adecuada y una altura de botalón adecuado, puedo reducir un 50, 60 o 70% la deriva. Pasar de una deriva, a lo mejor, por decir un número, ¿no es cierto?, de 40 metros, 35 o 40 metros, la puedo reducir a una deriva de 5 o 6 metros. ¿Cuáles son los aspectos legales que debe cubrir aquel contratista o productor que está trabajando con agroquímicos? Los aspectos legales desde el punto de vista de pulverizaciones es que exista un asesor fitosanitario, un ingeniero agrónomo que asesore en la pulverización, que debe estar inscrito, que debe estar capacitado. Eso lo impone la ley en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe, se llama Ley de Biocidas. Acá en provincia de Buenos Aires se llama Ley de Agroquímicos. Después deben estar inscritos los equipos de aplicación, deben estar inscritos en el Ministerio de Asuntos Agrarios, deben estar sujetos a una revisión periódica por la calidad de aplicación que realizan, y los operarios deben recibir capacitación, la manera de cumplir con los aspectos legales que garantizarían no que no hubiera ningún problema, sino que aquellos problemas que ocurren mayoritariamente por negligencia o por ignorancia se evitarían. En Argentina existe una legislación nacional que regula las distancias mínimas y máximas para la aplicación de fitosanitarios. Leiva describe las diferentes fuentes de información y criterios para establecer una distancia adecuada. La recomendación es que haya una supervisión profesional y que hay muchos elementos técnicos que permiten asegurar de minimizar los problemas. ¿Qué pasa en Estados Unidos, en Illinois, por ejemplo, donde prácticamente los cultivos llegan hasta el jardín de la casa? ¿Qué quiere decir? Que esos cultivos no reciben plaguicidas. Reciben plaguicidas y la gente vive ahí. Entonces, lo que uno tiene que empezar a comprender es que es una negociación entre el lucro cesante. La hectárea en pergamino debe valer como $20.000 la hectárea. Uno no puede dejar un lucro cesante de una superficie que es importante alrededor de las ciudades. Entonces hay que negociar, hacer los tratamientos bajo supervisión dentro de esa área crítica, con productos de muy baja toxicidad que hoy existen, cuáles son, y bueno, básicamente los problemas más graves en una relación de 27:1, o sea, los insecticidas actualmente utilizados en el área pampeana son unas 27 veces más tóxicos que el herbicida usado en el 90%, que es glifosato. Pero yo tengo que apuntar a los insecticidas. Obviamente hay que apuntar a todo porque nada es inocuo, pero si yo tengo que poner el foco en algo, lo pongo en los insecticidas. Y cuando hablo de insecticidas, hablo de manejo integrado de plagas, manejo integrado de insectos.
Entonces ahí está. ¿Cuáles son esos productos? Reguladores de crecimiento, inhibidores de quitina dentro de ellos, compuestos aceleradores de la muda, diamidas antralínicas que no son neurotóxicos, no afectan el sistema nervioso de animales y el hombre, por lo tanto son, en la mayoría de esos que nombré, son banda verde. O sea, hay elementos. ¿Y por qué la sociedad ve al sector agropecuario con desconocimiento respecto a sus labores y a sus prácticas de manejo? Esto no es una cuestión exclusivamente técnica, es una cuestión que implica conocimientos técnicos, que tiene implicancias económicas en la producción, porque estamos limitando al que quiere producir a producir con restricciones, y realmente si yo buscara un argumento y me pusiera como defensor de la agricultura, de los agricultores exclusivamente, tendría que decir que es la ciudad la que avanza hacia el campo. Entonces, como en política, y no en ciencia o en tecnología, es negociación. Y la negociación no la hace una persona que está de saco y corbata en un escritorio, sino con un fundamento técnico. Pero que tiene que dar bien claro que no se pueden hacer las cosas fuera de la ley, que existen elementos técnicos, tanto la tecnología dura, la tecnología de insumo, las pastillas, el tipo de equipo, el tipo de avión, en equipos el túnel de viento, en avión los aviones chicos, hay un montón de situaciones y su calibración que aportan. Ya tenemos la tecnología de insumo y la tecnología de proceso, usémosla. La ley de agroquímicos es importante porque los profesionales, los equipos y las empresas tienen que estar inscritas, por lo tanto tienen que pagar. ¿Para qué tienen que pagar? Para poder solventar los inspectores que hagan ese trabajo. Yo creo que eso es un panorama sencillo y aparte deben estar implicados dentro de lo que es la parte profesional, los colegios de ingenieros agrónomos. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas y prácticas para un barbecho químico que está empezando en este momento, sobre todo para el control de malezas? El barbecho tiene una característica, el barbecho después de la cosecha de cultivo de verano, que existe un tiempo importante para tomar la decisión de controlar. Por lo tanto, no existe ningún impedimento de hacerlo en las mejores condiciones posibles. Para una buena calidad de aplicación existen factores técnicos y factores climáticos. Básicamente, dentro de los climáticos, que haya piso, que me permita hacer los tratamientos con equipo terrestre y podríamos decir con el equipo que tenga el productor, no sin necesidad de recurrir a equipos, a servicios contratados. Entonces las recomendaciones son que exista un control temprano, porque las malezas son más fáciles de controlar cuando son pequeñas, sobre todo aquellas que en el sistema de labranza de siembra directa se han vuelto resistentes por el reiterado uso de un solo herbicida, digamos, y que exista, en el caso de que el conjunto de malezas requiera de la complementación de algún herbicida y coadyuvante en particular, que exista la revisión de ese lote y la adecuada prescripción. ¿Por qué tiene que ver con aplicación? Y bueno, porque si yo hago las cosas bien, las hago una sola vez. Si las hago mal, no las puedo dejar mal y las tengo que corregir. Por lo tanto, incurro en un doble gasto y eso no es lo lógico. ¿Y cómo incide el tipo de rastrojo que deja el cultivo anterior si tenemos en cuenta que puede ser un girasol, una soja o un maíz? Si viene de un maíz, en general las situaciones de control son más difíciles porque la maleza tiene una mayor protección o puede llegar a tenerla debajo de ese rastrojo, cosa que es más difícil que ocurra sobre un rastrojo de soja. Cuando existen barbechos no hay follaje de cultivo, por lo tanto las derivas, o sea los corrimientos de esas pulverizaciones son mayores porque no tiene ningún follaje que lo ataje y aparte se requiere bajo volumen de aplicación, justamente porque no existe ese follaje que sería necesario de cubrir si el volumen fuera más alto. Hablamos de unos 40, 50 litros, 60. En esas situaciones donde nosotros vamos a hacer control de malezas en barbecho, la condición sería utilizar una pastilla de abanico plano de color verde. Como no hay follaje, lo ideal sería que esa pastilla fuera antideriva. Son excelente control, que hacen gota grande y los problemas de contaminación hacia lotes sensibles, podría ser un trigo por ejemplo, son mínimas. Para evitar los problemas de deriva también y de hacer un buen control, ir despacio
con lo cual garantizo que puedo usar el botalón bajo, con lo cual garantizo que la aplicación es más uniforme, más pareja y no hay problemas de deriva. Esas serían las recomendaciones. Y en las premezclas para estos barbechos químicos, ¿cómo incide el análisis de la calidad de agua? La calidad del agua en pulverizaciones con glifosato, con 2,4-D son importantes, básicamente por salinidad, por calcio y magnesio. No empezar muy temprano a la mañana, porque en la mezcla de los productos, bueno, se ve dificultada por la baja temperatura del agua una correcta homogeneización y se pueden formar grumos. Eso sería otra de las recomendaciones. Pero la más importante de todas, hacer los trabajos con muy buena humedad relativa, donde las malezas a controlar estén en activo crecimiento. O sea, hacerlo con maleza chica, como dijimos antes, lo que implica hacerlo en forma temprana, porque después van a ser muy difíciles de controlar, además de consumirnos el agua que no sabemos si la vamos a tener, porque no sabemos si va a llover, seguir lloviendo, y la maleza se está consumiendo parte de la reserva de agua. Entonces, para que tanto las condiciones sean favorables para el crecimiento de la maleza como para el trabajo de pulverización, la buena humedad relativa, que la puedo elegir porque dispongo de tiempo, sería uno de los principales factores a tener en cuenta para hacer un buen barbecho, un buen tratamiento químico de barbecho. Leiva apunta a la responsabilidad y profesionalización de los aplicadores, pero también al control como principio para que se respeten las normas. Una aplicación que se hace a campo abierto, lejos de áreas sensibles, el principal requerimiento que tiene es que sea exitosa, que controle la plaga en cuestión. Pero cuando esas aplicaciones se hacen en áreas próximo a áreas sensibles, hay que tener el doble resguardo de hacer una aplicación efectiva y exitosa, más evitar problemas de deriva que puedan llegar a traer contaminación o problemas de que esos productos nocivos lleguen a afectar algún curso de agua o a la misma población.